siempre pues, poder seguir compartiendo acerca de este Evangelio que es todo para nosotros. Y como ha dicho el hermano, pues estamos viendo esa serie en la cual estamos viendo que así como hay una sola iglesia, pues solo hay un Evangelio. Y este Evangelio es todo para nosotros. Es nuestro fundamento. Sabemos que cuando no está el Evangelio, pues la iglesia no está. La iglesia, el núcleo del Evangelio nace del Evangelio de la verdad de Cristo. Y vimos el primer día nuestro tesoro, el Evangelio es nuestro tesoro, y lo que veíamos es que el Evangelio es nuestro tesoro, no solamente porque en él, a través de él recibimos el perdón de nuestros pecados, porque a través de él hemos sido salvos de la ira venidera, hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado, sino porque dice en 2 Corintios Pablo que el Evangelio es nuestro tesoro, porque a través del Evangelio podemos ver la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Es en el Evangelio donde Dios despliega su gloria y donde puedes ver quién es Dios realmente y donde puedes disfrutar de este Dios que todo lo llena, que es Cristo, ¿no? Así que el Evangelio es nuestro tesoro porque habla de lo más glorioso que hay, que es Dios mismo y Cristo. Por lo tanto, vimos ayer que el Evangelio es nuestra confianza. Estamos en Cristo. Nuestra vida ahora es Él. Él es tu justicia. Dios se goza por ti con cantos de alegría. ¿Por qué? Porque te ve en su Hijo amado. Y Él es toda tu confianza. El pecado ya no te define. Estás en Cristo y estamos seguros. Ahora, ¿significa esto entonces que podemos vivir de cualquier manera? ¿Que podemos practicar el pecado que estamos en Cristo, que estamos escondidos en Él, que estamos en la vida de Cristo, escritos en el libro de la vida del Cordero? ¿Podemos jugar con el pecado? ¿Podemos practicar el pecado? Pues obviamente no. Como dice Pablo, pecaremos por la gracia abunda, y él responde: de ninguna manera. De ninguna manera. Es más, aquel que practica el pecado sin arrepentirse y dice haber conocido la gracia, lo más probable es que no haya recibido la gracia. Sabrá explicarla, sabrá lo que es, podrá definirla, pero a menos que la gracia nos sacuda el corazón y le empuje a vivir una vida de santidad, pues no habrá penetrado realmente en el corazón de esa persona. Así que sabemos como creyentes, como cristianos evangélicos bien, ¿no? Que Dios no solamente quiere perdonar nuestros pecados, sino que también quiere santificar nuestras vidas, ¿no? Eso es algo que sabemos. De manera que si una persona no crece en santidad, lo más probable es que sea una evidencia de que realmente esa gracia no ha sucedido en su corazón. No ha conocido la gloria de Cristo, no ha sido impactado por la gloria de Cristo en el Evangelio, no ha conocido a Cristo como su mayor tesoro, y es por eso que no está siendo transformado, como vamos a ver. También dice en Hebreos, ¿no?, que sin santidad nadie verá al Señor. Así que sabemos que debemos ser santificados, que Dios quiere eso para nosotros. La pregunta es: ¿cómo lo hacemos? Y como vamos a ver hoy, ¿qué relación tiene el Evangelio con la santificación? Porque a menudo vemos el Evangelio solamente como un mensaje a los perdidos, para que se conviertan en un mensaje de salvación. Pero es el mensaje que tú y yo necesitamos para ser santificados. Y quiero que veamos esto en el día de hoy. Así que, si me queréis acompañar, vamos a estar viendo en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 18. Segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Un texto que está totalmente relacionado con lo que vimos el primer día. Es el versículo que aparece los versículos antes del texto que estuvimos viendo y considerando el primer día. Segunda de Corintios 3, 18 dice lo siguiente. Lo que leemos es la palabra de Dios. Pero nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Hasta aquí el texto de hoy, ¿vale? Vamos a ver el texto. Como digo, como hemos hecho los otros días, no vamos a hacer una predicación expositiva, sino quiero que veamos cuál es la relación entre el Evangelio, este mensaje que nos habla de la gloria de Cristo, que habla de Cristo, de Dios, y nuestra santificación, cómo se unen estos dos temas. Así que antes de entrar en el texto, quería preguntar a los padres: ¿en qué piensas cuando piensas en una persona santa, que está creciendo en santidad, que es algo visible y palpable? ¿Qué crea tu mente?
A veces vienen a nuestra mente pues, grandes predicadores a lo largo de la historia, siervos del Señor, ¿no? O una persona que dedica su tiempo a orar, a ayunar, una persona que conoce bien la palabra del Señor, que se nutre de ella, que profundiza en la teología, una persona que evangeliza constantemente en su puesto de trabajo, que le habla del Señor a todo el mundo que se cruza por la calle, o alguien que pretende y su ansia es cumplir los mandamientos del Señor establecidos en su palabra, o una persona muy comprometida con la iglesia que no falta a nada, siempre está ahí, siempre que lo necesitas está esa persona dispuesta, o una persona que es disciplinada en sus disciplinas espirituales, ¿no? Que cumple con ellas, sabe que son buenas para acercarse al Señor, una persona que derrocha paz, que no entra en conflicto con nadie, ¿no? Que es pacificador. Probablemente vengan este tipo de cosas a nuestra mente cuando pensamos en una persona que está creciendo en santidad, una persona que anda en santidad. Pero la realidad es que ninguna de estas cosas son la santidad en sí. Pueden ser consecuencias, pero esto no es la santidad. ¿Por qué? Porque la santificación no consiste en lo que haces, no consiste en tus obras, no consiste en lo que sabes, no consiste en tu compromiso o algo que tú puedas hacer. Si fuera así, los fariseos serían los más santos. Sin embargo, los fariseos son los más criticados por Jesús. Ellos son los que reciben las palabras más duras de Jesús. Jesús les llama hipócritas, cámara de víboras, serpientes, ciegos, insensatos. Jesús se dirige con estas palabras no son personas que son borrachos, que son prostitutas, que son drogadictos, que son violentos, asesinos, ladrones. No, está hablando a las personas más religiosas de su época, de su tiempo. ¿Por qué Jesús se dirige con estas palabras tan duras? Pues porque eran un fraude, eran una mentira grande, eran un completo engaño, eran una caricatura de lo que significa la santidad verdadera. Así que Jesús les dice cosas como estas en Mateo 23:25, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis el exterior del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que lo de afuera también esté limpio». Es decir, ellos no se deleitaban en la gloria de Dios, no amaban a Dios, se amaban a sí mismos constantemente. Todo lo que ellos hacían, lo hacían ¿por qué? Porque fuera hombre, porque fuera a pensar los demás. Lo que hacían era por mantener su reputación, por resaltar su justicia delante de los hombres. Es decir, lo hacían porque se amaban a sí mismos. O lo hacían también para conseguir algo de Dios, para conseguir su aceptación, su favor. Es decir, su santidad, la motivación de la santidad de ellos era el egoísmo. Recibir el aplauso de los demás, recibir algo de Dios, estaba enfocado en ellos. Así que la santificación, cuando pienses en santificación, no pienses en obras, en cosas que puedes hacer. Porque eso no es la santificación, puede ser un resultado de la santificación, pero no es la santificación. La santificación es un asunto del corazón. Por eso Pablo vemos ayer que les dice a los hermanos: gozaos en el Señor. Tiene que ver con tus afectos, con lo que siente tu corazón, hacia dónde se dirige tu corazón. Eso es la santificación. Así que tiene que ver con tu corazón, tiene que ver con tu interior, y tiene que ver, como hemos leído en el texto, con ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Qué significa esto? ¿Significa que vamos a llegar en algún momento a ser dioses, o semidioses, o mini-dioses? No. ¿O que vamos a tener atributos divinos como ser todopoderosos o algo parecido? Obviamente no. Lo que está diciendo Pablo, más concretamente en este pasaje, es que reflejemos el corazón de Cristo, y dentro de este contexto lo que está diciendo es que seamos transformados a la imagen que Cristo muestra por medio del Evangelio, la gloria que Él muestra en la cruz. ¿Por qué? Porque luego va a decir que por medio del Evangelio contemplamos la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, o que vemos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que cuando está hablando de que contemplamos la imagen del Señor, estábamos hablando de contemplar el rostro de Jesús, que está exhibiendo la gloria de Dios por medio del Evangelio. Así que ser transformados a la imagen de Cristo tiene que ver con ser transformados a ese corazón glorioso, lleno
corazón que derrocha amor, son olas de amor, olas de gracia, que es misericordioso, que exhibe el amor de Dios de una manera incomparable como nunca antes a través de la cruz. Así que ser transformados a la imagen de Cristo tiene que ver con eso, ser transformados a esa imagen de Cristo, a su corazón. Así que la pregunta es, ¿cómo hacemos esto? Porque nosotros no somos cirujanos que podemos mover nuestro corazón y manipularlo, ¿no? Y provocar emociones o provocar efectos santos que deseen realmente glorificar a Dios y vivir en amor a Él. Es que muchas veces cuando pensamos en santificación, lo que pensamos es, bueno, pues tengo que pasar a la acción, quiero, Señor, cumplir tus mandamientos. Así que nos ponemos manos a la obra, buscamos los mandamientos del Señor, queremos ponernos en acción, queremos pasar a la obediencia. ¿Por qué? Porque queremos ver resultados de nuestra santificación. Queremos hacer cosas que nos demuestren que realmente estamos creciendo en santidad. Ostras, hoy he estado una hora leyendo la Biblia, he pasado 2 horas orando, intercediendo por todos y todos los hermanos de la iglesia. ¡Wow! Estoy creciendo en santidad. Son cosas que nos dan cierta seguridad de que estamos creciendo en santidad. Por eso cuando pensamos en santificación, pensamos en hacer cosas. Porque queremos ver resultados de nuestra santificación rápidamente. Pero sabéis, este trabajo puede ser muy duro y muy doloroso para ti y para mí. Porque cuando uno mira la ley, cuando mira los mandamientos del Señor, resulta imposible. Y puede ser que consigas resultados, pero esos resultados va a llegar un momento que no tengas fuerzas y caerás de nuevo. Te va a faltar el poder que necesitas para cumplir estos mandamientos con la motivación correcta, con el poder de Dios. Y por otro lado, ¿qué pasa cuando caes? Cuando tu enfoque, tu mirada son los mandamientos del Señor para crecer en santidad, ¿qué pasa cuando caes? Pues te hundes. ¿Y cuál es la solución que pones cuando caes en pecado? Pues, ¿qué voy a hacer? Me voy a esforzar más esfuerzo por mi parte, voy a orar más, voy a leer más. Ahora sí que no me va a faltar ningún domingo a la iglesia, ningún estudio bíblico, ninguna reunión de oración. Voy a hacer cosas, voy a esforzarme más, no quiero cometer los mismos errores, ¿no? Así que solucionamos el pecado con más esfuerzo. Eso es muy peligroso. Yo recuerdo cuando el Señor me rescató, tenía unos 22 años más o menos, y una de las cosas que yo arrastraba era la pornografía. Así que cuando yo volví al Señor, el Señor empezó a arrancar eso de mi vida. Pero cierto día caí. Pasaron 2 meses y me sentía fuerte en el Señor, buscando comunión con Él, y volví a caer. Luego pasaron 4 meses y volví a caer. Y la desesperación que yo sentía dentro de mi corazón era tan grande por querer arrancar ese pecado y por demostrarle a Dios que realmente yo le amaba, que quería honrar con mi vida, quería servirle, despreciaba eso. Que un día cogí la parte del pelo y me rapé el pelo. Era una manera de demostrarme a mí mismo y demostrarle a Dios que voy en serio, Señor, es que no quiero caer aquí jamás. Pero ¿qué hacía? Solucionarlo con mi esfuerzo. Yo pensaba, sí, Señor, ayúdame a través del Espíritu Santo. Sabía que mis fuerzas no podían, pero al final acababa siendo mi propio esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo que veían los mandamientos, ¿cómo yo tenía que ser solamente? Sé que tengo que ser como Jesús, pero eso no me da el poder para vivir como Él. No me da siquiera la motivación correcta. Así que mi respuesta era más esfuerzo, más oración, más ayuno, más lectura bíblica. Sin embargo, obviamente estas cosas, la oración, el ayuno, la lectura de la palabra, son buenas y sin ellas no crecemos en santidad, pero son efectivas solamente cuando son un medio para conseguir lo que está diciendo el apóstol Pablo en este versículo. Lo que está diciendo Pablo es que somos transformados a la imagen de Cristo cuando miramos no la ley, no los mandamientos, sino que la gloria de nuestro Señor Jesucristo que muestra en el Evangelio. Esa medida que tú vas viendo la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, que va siendo transformado en esa gloria, de gloria en gloria. Es decir, Moisés, os acordáis de Moisés, cuando está en el monte y está en la presencia del Señor, el estar en contacto con la presencia del Señor hace que su rostro brille, resplandezca, reflejaba en un sentido la gloria del Señor que tenía delante.
y cuando estaban con los israelitas ponía un velo para que no vieran ese resplandor. Ese resplandor se desvanecía poco a poco. Y cuando entraban a la presencia de Dios, de nuevo el velo es quitado y Moisés tiene comunión con el Señor y de nuevo el rostro de Moisés brilla. Lo que está diciendo Pablo es que ahora nosotros todos los creyentes, con el rostro descubierto, contemplamos la faz de Jesucristo, contemplamos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo por medio del Evangelio, y esa gloria no solamente es reflejada en ti como Moisés que se desvanece, esa gloria te transforma. A diferencia de Moisés, no solamente es algo exterior, es algo que brilla, sino que te transforma. La palabra que es metamorfosis, ¿no? Lo que hace los gusanos de seda, ¿no? Los transforma en una mariposa, cambias, es transformado. Esto es lo que sucede, ¿eh? No cuando miras la ley y los mandamientos, sino la gloria de Cristo. Así que es algo que no solamente te transforma, sino que va en un aumento de gloria en gloria, de un grado de gloria en otro grado de gloria. ¿Qué gloria? La gloria de Cristo es impregnada en tu corazón, te va transformando. Así que si quieres ser transformado de gloria en gloria, si quieres crecer en santidad, si quieres reflejar el corazón de Cristo, mírale a Él, medita en Él, profundiza en los misterios de la cruz, atesóralos en tu corazón, créelos con todo tu corazón, abrázalos, aprópiate de ellos, contémplale. Significa esto entonces que solo tenemos que contemplar, que solo tenemos que meditar en la cruz. Pues obviamente no tenemos que actuar, ¿no? Pero lo que significa es que nuestro obrar, nuestras acciones, nuestras motivaciones serán santas solamente en la medida en que sean el resultado de ver y apreciar la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Sabes? Quiero llevaros un texto que se encuentra en la segunda carta de Pedro. Y él nos habla de cómo luce una vida de santidad, ¿no? Y empieza a decirnos esto del versículo 5 del primer capítulo, y por esta razón también orando con toda diligencia. Es decir, hermanos, tenemos que esforzarnos por conseguir esto. Añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, y a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor, ¿no? Y así. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Pues como dice al principio, con toda diligencia, ¿no? Así que vemos estos textos y decimos, venga, vamos a ponernos en acción. Veo aquí que me falta más fe, Señor, dame más fe, ¿no? Y luego en el conocimiento voy a buscar la palabra, ¿no? Así es como se crece. Fíjate lo que dice el versículo 9. Porque quien carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Lo que está diciendo Pedro es que si tú no estás creciendo